Hola a todos, yo soy Luca y en este vídeo os voy a enseñar cómo podemos conseguir el plan Teams de la herramienta de automatizaciones Make.com, el cual además nos incluye 240.000 operaciones que podemos utilizar durante un año. Este plan está valorado en $636, pero en este vídeo veremos cómo lo podemos conseguir de manera totalmente gratuita durante un año. Vamos allá. Lo primero que tenéis que hacer es acceder al primer enlace que os he dejado en la descripción del vídeo y como podéis ver es la página oficial de Make.com y aquí dentro se explica que esto es un programa para startups. Pero tranquilos que si no tenéis ninguna startup ni proyecto personal, lo único que tendréis que hacer será acceder al segundo enlace que os he dejado en la descripción del vídeo y adquirir un dominio por 0 euros, el cual utilizaréis para crearos una página con un proyecto personal que si queréis os lo podéis inventar o aprovechar y hacer un proyecto personal de verdad. Y el segundo paso sería crearos una cuenta de correo personalizada utilizando ese dominio que acabáis de adquirir. Entonces, una vez hayáis creado la página web del proyecto y tengáis la cuenta de correo creada, haréis clic aquí en siguiente y introduciréis todos los datos relativos a vuestro proyecto. Entonces yo aquí ya he introducido toda la información, mi nombre es Luca, apellido González. Aquí importante que introduzcáis el correo que acabáis de crear, entonces info arroba y la página web de vuestro proyecto, que en este caso es info arroba empresasenlinea.es, que empresasenlinea.es, para el que no lo sepa, es un directorio de empresas que he creado yo. Entonces pues pongo aquí la cuenta de correo personalizada, pongo el nombre de la startup, que en este caso sería Empresas en Línea, aquí el nombre, o sea, la dirección de la página web, os tenéis que asegurar de poner el enlace correctamente y el LinkedIn de la startup, que bueno, yo en mi caso no puse el LinkedIn de mi startup porque yo no tengo LinkedIn de mi proyecto personal. Tengo mi LinkedIn personal y ese es el enlace que puse y me lo dieron por válido. Así que simplemente si tenéis LinkedIn, ponéis vuestro LinkedIn personal y si no tenéis, os creáis una cuenta rápida de LinkedIn, ponéis vuestra cara tal y con eso yo creo que valdría. Entonces, Crunchbase Profile, aquí no hace falta poner nada. País, ponéis vuestro país, en mi caso es España. ¿Quién es tu inversor? Si tenéis inversor, lo ponéis y en mi caso, que yo no lo tengo, pues no pongo nada. En How much funding did you receive? Aquí no pondría, no puse nada ya que es un proyecto personal y no recibí ningún euro por ello. Entonces, eso, aquí simplemente ponemos 0 y cuando fundaste la startup ponéis la fecha de cuando habéis creado la página web, por ejemplo. Yo en mi caso, como no recuerdo ahora mismo la fecha en concreto, pongo una fecha aproximada que fue el año pasado. Y el tamaño de la startup, pues en mi caso es un proyecto que hice solo, así que pongo solo founder. Y industry, ponéis cuál es la industria que más se acerca a vuestro proyecto. En mi caso, yo ahora mismo pues voy a poner Information of Technology, aunque bueno, realmente esto no es muy importante, pero bueno, si encontráis la categoría que más se ajuste a vuestro proyecto, pues ponerla. Y los casos, o sea, ¿para qué vais a utilizar Make? Básicamente, yo aquí puse para hacer automatizaciones para mis clientes. Os lo podéis inventar, no pasa nada. Entonces, bueno, os lo inventáis y como escuchaste sobre nosotros, aquí podéis poner lo que queráis. Yo puse de un inversor que me mencionó sobre ello. Y aceptáis las políticas y el último paso sería darle a Submit. Entonces, una vez lo hayáis enviado, simplemente tendríais que esperar a que el equipo de Make os dé por válida la información. Entonces, en mi caso, yo solo tuve que esperar unas 2 o 3 horas hasta que me llegó el siguiente correo, que es lo que os debería llegar, con un cupón de make.com para que lo podáis canjear. Entonces, simplemente copiáis el cupón que os ha llegado y accedéis a vuestra cuenta de Make. Que bueno, si no tenéis una cuenta Make, simplemente iniciáis sesión con Google y ya se os crearía una cuenta. Y vais al apartado de organización, suscripción y dentro de suscripción hacéis clic en Redeem Coupon.
Entonces hacemos clic, nos aparece lo siguiente y aquí pegamos el cupón que acabamos de copiar. Entonces le damos a Redeem Coupon y nos pedirá todos los datos personales nuestros. Entonces, cuenta de correo, pongo la misma cuenta de correo de la cuenta de make.com. Si soy un negocio, pues bueno, sí o no. En mi caso voy a poner que no. Aquí ponemos nuestros nombres y apellidos, nuestro país y aquí ya la dirección de nuestra casa y todo eso, que bueno, yo lo he pixelado por si acaso. Aquí pongo mi dirección de casa, mi código postal y el estado. Entonces, una vez hayáis puesto toda esta información, simplemente le damos a Redeem Coupon y esperamos un poquito. Y me dice, tu plan se ha cambiado correctamente. Entonces, ahora mismo el cupón que tengo activo es el de Teams y como podéis ver, expira en el día 26 de octubre de 2025. Y bueno, ya a partir de esa fecha, pues ya tendríamos que pasar a un plan de pago o simplemente bajar al plan free. Pero bueno, con esto ya tenemos un año de suscripción de make.com. Bueno, esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte para que puedas seguir subiendo contenido de este tipo. Un saludo.